nuestro tema de la pasión del Salvador. Estamos en este trayecto final de la pasión del Salvador y hoy continúo con mi segunda parte de al pie de la cruz. ¿Sí? Esta es la segunda parte. Quiero introducir con una frase de A.W. Tozer con respecto a esto. Él dice: la cruz es tosca y mortal, pero es efectiva. No deja a las víctimas colgando indefinidamente de ella. Llega el momento cuando la obra queda consumada y la víctima muere. Es después de la muerte que viene el gozo de la resurrección y la alegría de ver rasgado el velo. Entonces olvidamos los dolores que ha costado y disfrutamos de la gloria de la presencia del Dios vivo. Vamos a Lucas 23:44. Les pido apaguemos nuestros celulares, los dejemos en modo silencio. Si tienes tu Biblia en tu celular, dirígete a tu Biblia. Procura no entrar en Facebook, ni en WhatsApp, ni en Snapchat, nada de eso. La idea es poder concentrarnos hoy en la predicación de la palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 44. Dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esta es mi segunda parte de Al pie de la cruz. La próxima semana vamos a hablar del milagro de la resurrección. Pero aquí termina esta parte con respecto a la crucifixión. Y como lo mencioné la semana pasada, Lucas hace una narración aquí detallada de todo el drama de la crucifixión. En su narración es posible identificar 4 momentos fundamentales y que, como dije la semana pasada, son absolutamente relevantes para nosotros. La semana pasada vimos 2. Hoy vamos a ver, o vamos a abordar y a estudiar los 2 momentos restantes. Y este tercer momento es la muerte del Salvador, que acabamos de leer. Y al estudiar con detenimiento este pasaje de la muerte de nuestro Salvador, es posible también observar 4 eventos que hacen parte o que hacen que la muerte de Cristo no sea un acontecimiento más en la historia de la humanidad.
Y es porque esos 4 eventos que encontramos en los versículos 44 al 49 contienen algunos eventos que son milagrosos, que tal vez muchas veces pasamos por estos pasajes y no nos detenemos a pensar por qué la Biblia dice algo así. ¿Por qué Lucas hace notar con tanta importancia estos eventos? ¿Por qué los detalla? ¿Por qué los registra? Es bueno hacernos esas preguntas cuando leemos los evangelios. El primero de esos eventos es que la tierra quedó sumida en una profunda oscuridad. Y lo primero de lo que Lucas nos hace conscientes al continuar con su relato es que desde el mediodía y hasta la media tarde la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Lucas además provee la hora de este acontecimiento. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Fue una oscuridad repentina e intensa, lo cual lo hacía un acontecimiento difícil de olvidar. Entre los estudiosos y eruditos del Nuevo Testamento, y concretamente lo que atañe respecto a la muerte y resurrección de Cristo, hay un consenso general en que el oscurecimiento de la tierra en ese momento no obedece a algún tipo de eclipse o fenómeno meteorológico. La tierra quedó sumida en oscuridad como resultado de la dramática muerte del Hijo de Dios. Fue un acto milagroso correspondiente a la absoluta soberanía de Dios. Hendrickson dice al respecto: pisamos terreno seguro al decir Dios lo produjo. Eso es mejor que decir que o el diablo o la naturaleza la provocó. Pero cuando se hace la pregunta siguiente, ¿por qué medios la produjo Dios?, no se puede dar una respuesta completamente satisfactoria. Una tormenta repentina, aún si hubiese durado 3 horas, no habría cubierto todo el país y probablemente no hubiera merecido una mención especial. Por lo general, una tormenta de siroco negro proveniente del desierto no produzca una oscuridad semejante. Por cierto, aquí en 23, 44, 45, Lucas pareciera proporcionar la respuesta que estamos buscando. No dice el sol se estaba eclipsando, pero en primer lugar la lectura no es del todo cierta. Hay diversas variantes. En segundo lugar, supuesto que eclipsándose es la palabra correcta, esto no puede referirse a un eclipse en el sentido técnico y astronómico, porque aquello es imposible en el tiempo de Pascua, cuando hay luna llena. Además, tal eclipse difícilmente podría durar 3 horas. Pero si la palabra se toma en un sentido más amplio, a saber, se oscureció, estamos de nuevo donde empezamos. Oscurecido, pero ¿por qué causa? La mejor respuesta bien podría ser que lo que ocurrió aquí fue un acto especial de Dios, un milagro, y no seguir inquiriendo respecto de algunas causas secundarias. Lo cierto es que fue un milagro. 3 horas de oscuridad no pueden ser producidas por un fenómeno meteorológico como un eclipse. 3 horas de densa oscuridad. 3 horas. Eso fue un milagro. Ahora bien, ¿qué significado tuvo esto para quienes fueron protagonistas del hecho y para los lectores posteriores del Evangelio? ¿Cuál fue la razón de que la tierra hubiese quedado en oscuridad? Evidentemente esa oscuridad significó juicio. El juicio de Dios sobre los pecados de la humanidad. El castigo fue llevado por Jesús en favor de la humanidad como nuestro sustituto. Sufrió la más intensa agonía y un dolor difícil de describir, además del abandono que experimentó por causa de la maldad del mundo. Esto es teología. Y para quienes piensan que la teología no es importante, es importante. Saber que Jesús fue nuestro sustituto penal es importante. Es relevante para el presupuesto de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saberlo?
porque quien debería estar pagando el precio por causa del pecado somos cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús fue crucificado en un madero como sustituto penal por causa nuestra. Eso es importante saberlo. Eso hace determinante o hace una diferencia en nuestra fe. No saberlo, no entenderlo, no comprenderlo, hace que nuestra fe sea superficial. Hace que la crucifixión sea simplemente un evento más entre muchos otros en la Biblia. Pero definitivamente la crucifixión, saber que Cristo fue sustituto penal, es relevante para nosotros. Eso no simplemente debe quedar como un cúmulo de información en nuestra cabeza. Tiene que cambiar nuestro corazón de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? En Mateo 27:46, el pasaje paralelo a este, el evangelista registra una de las que se considera como parte de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es, como alguien dijo alguna vez, la frase que todo judío dice antes de morir. No significa eso. No puede significarlo en el contexto en el que lo hemos estudiado. No simplemente fue un mantra que Jesús dijo antes de morir. Ese era su temor más profundo: ser abandonado por Dios, experimentar la ira por causa de nuestro pecado, siendo inocente, siendo justo. Yo creo que eso es algo que nosotros tal vez en nuestro caminar, en nuestra cotidianidad, no hemos logrado dimensionar. Y más aún teniendo tantos años de distancia histórica. Jesús fue abandonado por Dios por causa de nuestro pecado. Ese era su temor más grande. Él no dijo esto simplemente por cumplir con un mantra. Él lo dijo porque lo estaba experimentando. Hendrickson dice al respecto: ese día el infierno llegó hasta el Calvario y el Salvador descendió hacia él y llevó sus horrores en lugar nuestro. Fue un tiempo de juicio para un inocente. Un tiempo de profundo juicio para un hombre justo, para un hombre que no merecía morir en la cruz, para un hombre que no merecía ese castigo. Pero también fue un tiempo de amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Fue un tiempo de amor y de juicio. Juicio para Cristo y de amor por los pecadores. ¿Lo has pensado de esa forma? Porque también Juan 3:16 lo han vuelto trizas, sin profundizar en lo que realmente eso significó, lo que significa esa escritura. Es el Evangelio en 2 versículos. Yo creo que una de las razones por las cuales para nosotros es tan difícil entender la cruz es que el cristianismo contemporáneo se ha vuelto demasiado romántico. Demasiado romántico. A una cruz le han puesto un romanticismo absurdo que no cambia el corazón, que apela a los sentimientos, que apela a las emociones, pero que no cambia profundamente el corazón, que no nos cuestiona, que no nos confronta, que tal vez nos hace llorar, pero no pasa nada dentro de nosotros, porque no se refleja. La cruz no es algo romántico.
Es más, les digo algo, solo hasta después del siglo VII más o menos se pudo hacer iconografía cristiana. Se pintaron cuadros y cosas así por el estilo de la cruz. Antes de eso era terrible, siglo IV, perdón. Antes de eso era terrible pensar en dibujar o en pintar la cruz. Nadie lo pensaba de esa manera. Era terrible. La crucifixión era algo que no se contemplaba en el arte, por ejemplo. Hoy en día es muy común ver eso. Pero en esa época era algo que no se podía concebir, porque la crucifixión fue algo terrible. Tú te puedes imaginar lo que significó para los discípulos en la iglesia primitiva en Palestina salir a las calles de Roma, salir a las calles de sus pueblos y ver a sus hermanos crucificados con los que hace 8 días o tal vez el día de ayer se habían hablado. Verlo en una cruz ardiendo. ¿Tú sabes lo que eso significaba? De eso no se hacían canciones. No era romántico. Era terrible. Era durísimo. Pero ¿sabes? Eso hizo que el cristianismo fuera el movimiento más comprometido en los 3 primeros siglos de su historia. El crecimiento de la iglesia fue más profundo y más fuerte en esos 3 primeros siglos, cuando más persecución. Allí fue más comprometido. Allí el cristianismo hizo un impacto como ningún otro movimiento en la historia de la humanidad. Satanás no pudo hacer nada en esos 3 primeros siglos. Solo hasta después, cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del Estado, perdió eso. Lo perdió. Y se volvió cómodo. Los obispos de las iglesias que antes eran perseguidos, ahora recibían ropas nuevas y un anillo en su dedo de oro. Y sueldos del Estado. ¿Te imaginas? No solamente eso, recuerdan, las iglesias en el primer siglo no tenían templos, se reunían primero en el templo y en las sinagogas y después en las casas de los hermanos o en las catacumbas. Pero a partir del siglo III, año 316, 18 en adelante, Constantino les hizo templos, basílicas, parroquias. Y el cristianismo dejó de ser lo que fue en esos 3 primeros siglos. Y a juicio propio jamás se ha recuperado. Y mucho menos ahora. Mucho menos ahora. En una época en la que todo apela al sentimiento, todo apela a la emoción, todo se volvió romántico. Claro. Cuando tú le metes tanto romanticismo a esto, se vuelve complejo, se vuelve muy superficial, pierde esa perspectiva. Nos olvidamos de lo que pasó en la cruz. Por eso es que es tan importante ir al pie de la cruz y tratar de entender qué pasó esa tarde. ¿Qué pasó? Un hombre justo fue enjuiciado y los hermanos nuestros que estaban allí presenciándolo lo entendieron. Lo entendieron. Yo les digo una cosa, si nosotros regresamos a la cruz, al pie de la cruz, créanme que nuestro cristianismo va a ser completamente distinto. Así es. Profundamente distinto. Va a ser algo que nos va a transformar desde adentro hacia afuera. No simplemente en nuestra conducta, sino en lo que nosotros somos profundamente.
Mucho hoy se enfoca más en la conducta que en el corazón. Aquí no se trata de que simplemente cambies unas conductas. Como a veces personas me dicen, bueno, allá que me prohíben, aquí no te prohibimos nada. ¿Quién soy yo o alguno de mis hermanos para prohibir? No se trata de prohibiciones. Hay una concepción demasiado absurda y superficial del cristianismo. 50 cosas que hacer y 50 cosas que no hacer. La cruz no es eso. Sí es. La cruz es morir a nosotros mismos. La cruz es ser transformados desde lo más profundo de nosotros hacia afuera. Si el vaso está limpio por dentro, va a estar limpio por fuera. Lo más tenaz del asunto es que así educamos a nuestros hijos. Corregimos su conducta en lugar de tratar su corazón. Estamos más preocupados por lo que hacen que por lo que son. Por eso es tan difícil conocerlos. No sabemos quiénes son, porque nos acostumbramos a ser así, a tratar las conductas, pero no lo que está dentro. Claro, porque eso toma más tiempo y tiempo no tenemos. Eso toma que tú te sientes con tu hijo a hablar tal vez 2 horas, o que tengas que levantarte a las 3 de la mañana a hablar con él de cómo se siente. Y eso no es conveniente en una sociedad como la nuestra, con tantas ocupaciones. Es más profundo. Es más profundo de lo que nos imaginamos. Y tenemos que ir a eso profundo. La cruz es algo que nos transforma. Entender esto nos transforma. Entender eso simplemente no nos hace pensar, tengo que cambiar. No, tengo que ser transformado. Tengo que ir adentro de mi carácter y entender por qué soy como soy. ¿Por qué respondo como respondo? ¿Por qué vivo como vivo? Cuando entienda eso, voy a entender que necesito ser transformado desde adentro de mi ser. No simplemente cambiar una conducta. Lo segundo que pasó allí, el segundo evento que realmente es milagroso también, es que la cortina del santuario se rasgó en 2. ¿Te has puesto a pensar en eso? Uno a veces se imagina que es un velito como esos que coloca uno en las ventanas del apartamento. No. Lucas y los demás evangelistas se refieren evidentemente a la cortina interior del templo, es decir, la que divide el lugar santo del lugar santísimo. De acuerdo a Mateo, la cortina se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, en el momento en que Jesús muere. La cortina era de un gran espesor, por lo cual dicho evento constituye un verdadero milagro. Para dar una idea de lo extraordinario del hecho, el historiador judío Giuseppe Flavio decía que ni siquiera 2 caballos unidos a esta gran cortina habrían podido romperla. Su mantenimiento era realmente una empresa. Tenía 20 metros de altura. Piensa en 20 metros. Aquí no hay 20 metros. Y 10 centímetros de espesor. 10 centímetros. Era algo así. Para poderla enrollar, se decía que eran necesarios alrededor de 70 hombres. Esa cortina se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Habías pensado que así era la cortina interior del santuario? No, nos imaginamos un velito, el velo que ponemos ahí en el apartamento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué es eso? Porque estamos acostumbrados a leer la Biblia con los lentes de nuestra cultura y no vamos a lo que la Biblia realmente enseña en su contexto histórico.
esa cortina no era como esas cortinas que colocamos en nuestras casas. Era una cortina de 20 metros de altura con 10 centímetros de espesor, que ni dos caballos unidos lograban romperla. Esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Además del velo rasgado, Mateo relata otros acontecimientos que son significativos como presupuesto para la fe del cristianismo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 y 53. Todo eso sucedió al tiempo. Sin embargo, y sin lugar a dudas, el hecho de que el velo interior del templo se haya rasgado provee un significado profundamente teológico para el cristianismo contemporáneo. El que se rasgara significaba que Cristo había hecho posible que todos los creyentes entraran directamente a la presencia de Dios. Amén. Es importante recordar que a la hora en que el velo se rasga, es decir, las 3 de la tarde, los sacerdotes debían haber estado oficiando en el templo, incluyendo al sumo sacerdote. ¿Te imaginas lo que sintieron cuando el velo se rasgó en dos? El autor de Hebreos explica objetivamente el propósito de que el velo se haya rasgado. Y es un propósito que podemos apreciar especialmente en Hebreos 10, 19. Vamos allí, marquen en Lucas. Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Esa cortina simboliza su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Ya no son necesarios los sacerdotes ni el sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es notable que el autor de Hebreos explique en este último pasaje que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, y que esa cortina simboliza su cuerpo, que al igual que la cortina fue rasgado para abrir el camino de entrada al lugar santísimo, es decir, a la presencia misma de Dios. En el templo, el sumo sacerdote hacía un sacrificio por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Luego de purificarse, entraba a oficiar en el lugar santísimo. Recuerden, el sumo sacerdote tenía que llevar atada, tenía que estar haciendo sonar una campana y llevaba una cuerda atada a su pierna derecha. En el momento en que la campana dejaba de sonar, eso quería decir que el sacerdote había muerto. Ya había que jalar el cuerpo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Al rasgarse el velo, significa que ya no es necesario todo eso. Por medio de Cristo podemos entrar a la presencia misma de Dios. Por esa cortina que es su cuerpo, que se ha rasgado para que nosotros tengamos esa posibilidad. Por eso Cristo es el único mediador. Así es. Por eso, porque Él
En su cuerpo simboliza esa cortina que se rasga para dar acceso a la presencia misma de Dios. Nadie más hizo eso. Nadie más lo logró por nosotros. Por eso es tan importante esto. Por eso tiene un presupuesto teológico tan robusto esto. La teología es importante. Importante. Aquí es importante entenderlo. ¿Sabes por qué podemos entrar a la presencia de Dios? No porque seamos súper especiales. Cristo abrió ese camino que antes estaba cerrado para nosotros. Así que mejor comenzamos a ser agradecidos de que podemos orar y que Dios nos escucha. Amén. Así es. Solamente porque Él lo hizo. Sí. Nadie más lo hizo. Lo tercero, Jesús entrega su espíritu. Jesús exclama con voz fuerte las palabras del Salmo 31:5 antes de morir: en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad, o redímeme, Señor, Dios de la verdad. Esta oración de Jesús citando el Salmo tiene especial significado por tres cosas en las que los estudiosos del Nuevo Testamento están de acuerdo. Uno, por lo que retiene: encomiendo mi espíritu. Ahora, este hecho es significativo porque contempla el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y salvar a la humanidad de su ira. Un sacrificio voluntario. Jesús entregó su vida de forma voluntaria y gustosa. Juan 10:11. Nadie le arrebató su vida. Él la entregó. Dos, también es significativo por lo que añade. Es importante notar que el Salmo no contiene la palabra Padre. Él coloca esa palabra ahí: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al abrir el camino nuevo también nos permite exclamar de la misma forma: Abba, Padre. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que estamos aquí no por nuestros méritos, no por quienes somos, sino por lo que Jesús hizo? Así Es importante que comencemos a ser agradecidos con esto y a ver la cruz de manera diferente. Eso es lo que nos va a hacer aborrecer nuestro pecado y que lo que nos va a mantener lejos del pecado. Entender que merecíamos la muerte por causa de nuestras maldades, pero Cristo pagó el precio. Y también por lo que omite: tú me has redimido, oh Señor, Dios de la verdad. En el caso de Cristo no es necesario ser librado ni redimido. ¿Por qué? Porque Él es el santo y sin pecado, de modo que no era necesario y de ninguna forma considerable el hecho de una redención. No era necesario. Cuarto, la confesión del centurión. Este evento es significativo toda vez que la confesión que ocurre a esta altura de la narración proviene de un hombre del que no se esperaba tal respuesta, aun cuando el registro de centuriones piadosos es amplia, ¿no? La respuesta del centurión se complementa también en el relato de Mateo y lo registra así: cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era hijo de Dios. Es posible que haya alabado a Dios porque después de presenciar todos los eventos milagrosos que sucedieron, hubiese reconocido que Dios había reivindicado públicamente a Jesús con estas señales y prodigios. O por otro lado, sintió temor de haber ejecutado a un hombre justo y quería apaciguar el juicio del juez divino. Es posible. Hendrickson dice al respecto: así que comenzó a alabar y a glorificar a Dios diciendo: ciertamente este era un hombre justo. Esto significa que probablemente glorificaba a Dios reconociendo la justicia de Jesús. La pregunta para nosotros, después de apreciar y estudiar con profundidad estos hechos, es:
¿Cuál es o debería ser nuestra propia confesión? Tenemos al Hijo de Dios, sacrificado por causa de nuestros pecados, molido por nuestros delitos y transgresiones, un hombre justo, sacrificado y castigado por causa de hombres injustos, el inocente por el culpable, un hombre justo y sin pecado, hecho pecado por nosotros para que en su sangre recibiéramos la justicia. ¿Cuál debe ser nuestra confesión? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? El sacrificio de Jesús no puede quedar solo como una gran historia de redención. Tiene que afectar nuestra forma de pensar, nuestra teología y nuestra forma de vivir. Después de conocer estas cosas, no podemos seguir siendo los mismos. Así como el centurión y los que estaban allí no siguieron siendo los mismos. Los versículos 48 y 49, junto con la respuesta del centurión, tienen que hacernos reflexionar en que Dios exige una respuesta que involucra no solo nuestra creencia, sino nuestra vida entera. El sacrificio de Jesús no puede quedar reducido a un espectáculo, ni al presupuesto de una tradición sin sentido. Él no murió para que lo recordáramos cada año en una película o en una semana de tradición sin trascendencia. Él murió para que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Cuando vemos la cruz es lo que tiene que pasar. Si después de esto no sales pensando en que tienes que arrepentirte, en que tienes que volverte a Dios, en que tienes que darle la espalda al pecado y caminar en dirección a Dios, no entendiste. Simplemente quedó como una gran historia. Si entendemos la cruz, si entendemos lo que pasó esa tarde, ese día, todo lo que hemos venido hablando, nuestra vida tiene que ser transformada. Definitivamente. En lo profundo de nuestro ser. Tenemos que comenzar a ver a Dios, a la Biblia, a Cristo, a la iglesia de manera diferente. Completamente. Tanto quienes somos discípulos como quienes no lo son. O como quienes están estudiando la Biblia. Tienes que comenzar a pensar diferente. Este mensaje tiene que dar un fruto en tu vida, definitivamente. No puedes seguir siendo el mismo. No puedes hacer de cuenta que nada pasó. Solamente ponte en ese lugar y piensa lo que estos hombres y estas mujeres vieron. Y lo que hizo que después de ir a ver un espectáculo salieran golpeándose el pecho, sintiéndose responsables de lo que habían hecho. Eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros, si hemos entendido la cruz. No es hablar, es vivir. Vivir la vida. ¿De qué te sirve que Jesús murió por tus pecados? Saberlo. ¿De qué te sirve saberlo si no lo vives? Si no es real para ti. Queda simplemente en eso, en palabras. Estoy leyendo un libro acerca del Islam. Es impresionante. Es la religión de más rápido crecimiento en el mundo en este momento. De hecho, la pretensión musulmana es hacer que todo el mundo se convierta al Islam. Y por métodos muy complejos, usando la violencia en la mayoría de las ocasiones. Yo pensaba, ¿por qué el Islam, que sabemos es una religión falsa, está teniendo tanto impacto? Porque aquí en Occidente también está pasando. Gente se está convirtiendo al Islam. Y es interesante porque en nuestro país y en Latinoamérica tenemos libertad de culto y no hay problema con que ellos tengan sus mezquitas aquí. Pero tú no puedes tener una iglesia en Siria o en Sri Lanka o en cualquiera de esos países musulmanes porque te la queman, te la destruyen o te matan. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y yo pregunto, ¿por qué es que esta gente tiene
tiene tanto efecto, está siendo tan exitosa en su crecimiento y en su impacto. Y les voy a decir algo que puede ser chocante. Uno, su compromiso, su reverencia a su religión, a sus creencias. Ellos mueren por Mahoma. Incluso a veces Mahoma es más importante que el mismo Alá. Es impresionante su compromiso. Pero dos, quizás lo más terrible, lo que yo pienso, es mi opinión personal, por la falta de compromiso de nosotros con nuestra propia fe. Así es, ¿verdad? Por nuestra falta de compromiso con nuestra propia fe. No puedo creer que estos tipos crean que por inmolarse, por hacerse estallar en una embajada o en una iglesia, van a ir al paraíso, donde van a disfrutar de los placeres de estar con 1000 vírgenes y tomar vino y comida en abundancia. Y lo hacen por eso. ¿Lo has pensado? Lo hacen por eso. Pero para nosotros es tan difícil creer en el cielo y asegurar nuestra convicción en la vida eterna. No, yo quiero una vida acá. ¿Sabes qué dicen ellos? ¿Sabes por qué eso? Solamente les voy a decir una frase de por qué son tan efectivos. ¿Por qué son tan fuertes, no? Ellos dicen, anhelamos morir tanto como ustedes anhelan vivir. ¿Quién puede contra eso? ¿Quién? Yo creo que la razón por la cual están teniendo tanto éxito a nivel mundial es por nuestra falta de compromiso. Es por nuestra falta de reverencia. Es por nuestra falta de profundidad. Tenemos que ser cristianos que realmente reflejen eso en su caminar. Que entendieron o que entendimos la cruz. Que no simplemente se quedó en una tradición. Eso es lo peor que nos ha pasado. Con la crucifixión es lo peor. Se volvió una tradición. Se volvió una película y de ahí no pasa. Y eso tiene que afectar nuestras vidas. Pero a veces sentimos vergüenza incluso de decir que somos cristianos. Nos sentimos intimidados. Hay mucha superficialidad. Hay falta de compromiso. Hay falta de pasión. Hay falta de profundidad. Sacamos demasiadas excusas. Nos cuesta tanto amar esto, que difícilmente seríamos capaces de dar la vida. Nos da miedo. Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones. Y no es que está mal preocuparnos, pero si nosotros fuéramos más comprometidos con Dios, con su palabra, créanme que nuestras vidas serían completamente distintas. Completamente distintas. El mundo sería completamente distinto. Yo no puedo creer que una religión tan violenta como el Islam esté creciendo tanto. Me cuesta mucho trabajo creerlo, pero es así. No tanto creerlo, aceptarlo. El cuarto momento y último momento es cuando nuestro Salvador es sepultado. Después de la muerte de Jesús, Lucas hace un cambio de escena en el relato de la historia de la crucifixión y señala la existencia de un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo. Lucas explica que este hombre no había estado de acuerdo con la decisión de crucificar a Jesús ni con la conducta de ellos, del Sanedrín. Lucas continúa brindándonos detalles de este hombre, de José. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios.
Hendrickson al respecto señala, se dice que había estado constantemente esperando el reino de Dios. Esto probablemente quiera decir que en armonía con el propio mensaje de Cristo, José creía que el reino de Dios en los corazones y vidas de los hombres se estaba estableciendo y que anhelaba ardientemente que se estableciera más y más. Mateo en el relato paralelo advierte que al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Era un discípulo de Jesús. Por consiguiente, no era extraño que él fuera a reclamar el cuerpo de Jesús. Este hombre se presentó ante Pilato y le reclamó el cuerpo del Señor. Esto en realidad supone un acto de verdadera valentía, según lo relata Marcos 15:43. Y lógicamente con respecto a esto las razones son varias. Una de las primeras razones es que por derecho romano, los condenados a muerte perdían el derecho a ser sepultados. A veces los metían en una fosa común para que alguien después lo reclamara. Pero no, ellos perdían el derecho a ser sepultados. Una razón más es que Pilato odiaba a los judíos y les había negado horas antes el cambio de redacción en el letrero que rezaba la razón de la condena de Jesús. ¿Se acuerdan? Lo que escrito está, escrito queda. Pero una razón más poderosa para este acto de valor es que José había sido discípulo de Jesús, pero en secreto. No lo había sido públicamente. Por eso se consideraba como un verdadero acto de valor. Sin embargo, algo había sucedido en el corazón de José. Ahora, sin temor a lo que sus coterráneos del Sanedrín pensaran, insistía en ser contado entre los discípulos del Señor. Ya no sería más un discípulo en secreto. Estar al pie de la cruz tiene que llevarnos a ser discípulos de valor. El miedo es una herramienta de la cultura y nada funciona mejor que la sanción social. Y ser cristiano en una cultura como la nuestra es objeto de burlas e insultos, de cuestionamientos y persecuciones psicológicas. Pero podemos encontrar valor al pie de la cruz para testificar de nuestro poderoso Salvador sin temor a lo que la cultura, nuestra familia o amigos piensen. Lucas 9:26 dice: si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. En virtud de la muerte de Jesús en la cruz, ningún discípulo de Jesús puede ceder a la intimidación. En el Medio Oriente están matando a los cristianos. Sri Lanka, en la Semana Santa, mataron varios. ¿Quién los mató? Estado Islámico. ¿Sabían que en Colombia estos personajes están llegando? ¿Sabían que por ser colombianos tenemos la posibilidad de ir a más de 39 países sin necesidad de visa? Entonces, Estado Islámico está haciendo una operación interesante. Está nacionalizando a sus militantes como colombianos para que puedan tener acceso a todos estos países y comenzar a hacer actos terroristas. Están aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije? Están aquí. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. No tengo idea. Pero lo único que sé es que nosotros no podemos llenarnos de miedo. Tenemos que ser discípulos de valor. Aun cuando Lucas omite la respuesta de Pilato al reclamo de José, es evidente que este último logra su cometido. Marcos 15, 44-45 dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamado al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José. Lucas continúa su narración informando que José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca en el que todavía no se había sepultado a nadie. La descomposición y la corrupción no habían entrado en él. Otro hecho notorio es que el sepulcro era de José. Él lo había hecho labrar o cavar en la roca. Esto nos remite directamente a Isaías 53:9, una profecía que se aplica a Jesús. Según los evangelios, el rico José de Arimatea le dio honorable sepultura a Jesús al colocar su cuerpo en su propia tumba. Sin duda fue un gesto de amor con el cual reconocía lo mucho que él se le había perdonado. De esta manera, el cumplimiento de la profecía no solo es adecuado, sino que lo trasciende.
Porque Isaías 53:9 en algunas versiones dice que fue sepultado entre los malvados o entre los ricos. Pero generalmente al rico se le asociaba como malvado porque había hecho su riqueza de forma no lícita. José de Arimatea fue uno de ellos, pero se convirtió en discípulo de Jesús y estaba profundamente agradecido por todo lo que Dios había hecho en su vida. Por eso pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Lucas es preciso en informar que era el día de preparación para el sábado o día de reposo, que ya estaba a punto de comenzar. También es preciso enseñar que las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Estas mujeres, entre las que se encontraban sin lugar a dudas María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé, volvieron a casa e hicieron los preparativos para preparar y ungir el cadáver de Jesús. Como el día de reposo estaba tan cercano, no alcanzaron a preparar todo lo que necesitaban, de modo que descansaron el sábado conforme al mandamiento. Es por las mujeres que los discípulos conocieron el lugar de sepultura de Jesús. Fueron las primeros en llegar al sepulcro el domingo. Es indiscutible, viendo todo esto, el amor y la devoción que tenían por Jesús, tanto José de Arimatea como las mujeres que lo habían seguido. Es un amor y devoción absolutamente inspirante, no solo en lo tocante a su vida y muerte, sino mucho más aún en su resurrección, como veremos más adelante. Este amor y devoción es el que nosotros como discípulos contemporáneos debemos exhibir. Amar a Cristo y vivir para Él es el presupuesto doctrinal más importante de un discípulo de Jesús. Nuestro cristianismo queda definido sin lugar a dudas por el amor y devoción hacia Jesús, hecho que el mismo Jesús reconoció y exigió de quienes quisiéramos seguirlo. Estar al pie de la cruz es amar a Jesús más de lo que pudiésemos amar a otros y a nosotros mismos. Lucas 14, 25 al 27. El que no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, y aún a sí mismo, no merece ser mi discípulo. Para discípulos como Pablo, no amar a Jesús era inconcebible. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. 1 Corintios 16, 22. ¿Habían leído esa escritura? Para nosotros, en nuestro propio caminar, debe ser igual de determinante. Estar al pie de la cruz es no solo recordar a Jesús y su sacrificio por nosotros pecadores, es recordar, pero a la vez reflexionar, considerar, meditar en su ejemplo. Es fijar nuestra mirada en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es seguir el ejemplo de su sufrimiento y caminar en las huellas de su pasión. Estar al pie de la cruz es morir por Él y vivir para Él. Muchas gracias, mi amor.